oración. En ese orden de ideas también nos vamos a preguntar qué no es la oración. Y ahí podemos llegar nosotros también a mirar en un momento determinado si hay algunos tipos de oración que estén tipificadas o que estén definidas. Y una segunda reflexión es por qué hay personas que de pronto uno ve ayunando mucho, orando mucho, creciendo mucho espiritualmente, pero que uno o esas mismas personas sentimos que la oración no es escuchada. Entonces, ¿será que Dios no escucha nuestras oraciones? Y tercera reflexión, es decir, ¿cómo debemos nosotros de pronto hacer esa oración? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en hacer esa oración? No sé, Carlos, si de pronto había otra pregunta que tuviéramos nosotros ahí, sí. Bueno, perdón, sí. Habíamos hablado de por qué debemos orar. Adicional a eso, entonces la resumimos de la siguiente forma. ¿Qué es la oración? En ese orden de ideas, ¿qué no es la oración? ¿Por qué sentimos nosotros a veces que nuestras oraciones no son escuchadas? Eh, ¿Cómo debemos hacer la oración? Y de pronto metemos un pedacito ahí de quiénes creemos nosotros que pueden ser los enemigos de esta oración. Entonces, la primera pregunta, Carlos, que podríamos mirar acá y que te hago yo a ti es, ¿qué es la oración? Bien, pues hablar con Dios con toda confianza. Santa Teresa de Jesús lo resume en una frase muy bonita que es, orar es hablar de amor con aquel que sabemos nos ama. El Dios de amor es nuestro Padre y escucha nuestra oración. Y es un consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo de orar, y nos enseña a orar y nos enseña el Padre Nuestro. Esa manera de orar y nos enseña qué es la oración en sí. Es dirigirnos al Padre en todos los órdenes, en alabarlo, agradecerle, reconocer su infinita grandeza, poder, gloria, misericordia, amor, agradecerle por su defensa, providencia, etcétera. Y también hay oraciones de petición y hay oración de intercesión. Es una oración de verdad la más completa de todas. Tiene todo. Si quieres, Esa, miramos ahorita, digamos, en los temas de esos tipos de oración, digamos, los miramos un poquito adelante, pero digamos, mirando ahorita el tema sí, específico, en la oración es que, entonces, ¿qué entendemos nosotros que es la oración? Tú lo hablar, dices, es un medio, exacto, un medio sí, que Dios nos da para comunicarnos en una forma directa con Él. correcto. De todas maneras, pues nosotros, la oración es un diálogo con Dios que viene desde toda la historia de la salvación. Desde que Dios empezó a hablar con Abraham y Abraham empezó a entender, ya ahí había, digamos, una oración que se ha ido desarrollando y que Jesús perfecciona. Eso es, hablar con Dios. Inclusive ahorita en estos encierros, el famoso actor, mentira, no hablemos de actores de televisión, porque Diego Trujillo dijo, si la oración fuera efectiva y sirviera, no necesitaríamos vacuna para el coronavirus. Bueno, Eh, lo que pasa es que Diego Trujillo es un personaje que dice que no necesita la fe. Yo he hablado con él acerca de ese tema específico. no, yo lo que Y le dije es que si nosotros, si la efectividad de las comedias como Los Reyes fuera efectiva, pues no habría tanto amargado escribiendo en Twitter. No mentiras, eso no lo dije porque tenemos misericordia. Pero Pero bueno, era un lo que tema, pasa es que es una opinión aislada de un personaje que no hace oración. Entonces, ¿qué va a opinar de la oración si no la hace? exacto. No, no, No sabe qué es. entonces no, digamos el tema es, como le dije yo, mire, o lo que le manifesté, le dije, mire, primero, que la oración es un momento íntimo de nosotros con el Señor. Es un momento que debería tener mucha franqueza y mucha tranquilidad. Es la forma como nosotros nos dirigimos a Él. Y eso es algo que, pues, que si Él no cree o es agnóstico o es ateo o se las quiere tirar de artista, pues se lo respetamos. Pero entonces, en conclusión, encontramos que la oración es el medio que nosotros nos comunicamos con el Señor. Eh,
como se lo dije yo a él, esto para nosotros es un privilegio y así debemos sentirlo. Esto es una oportunidad única de intimidad y de tratar de establecer esa común unión con Dios, esa comunión con Dios y lograr y poder identificar cuáles son esos propósitos que debemos tener nosotros en la tierra. Te pregunto, Carlos, ahora, si yo te digo a ti, ¿qué no es la oración? ¿Qué me responderías? Bueno, no es un método para obligar a Dios a que haga nada. Yo quisiera, porque es que las dos, qué es y qué no es, van en la misma dirección. Y yo quisiera, pues, que Santo Tomás de Aquino nos ayudara a entender el tema. Santo Tomás dice en el Catecismo de la Suma del Padre Pegués, él recopila, y esto lo hace como a manera de entrevista a Santo Tomás, y le pregunta, ¿qué entiendes por oración? Y él responde, o la Suma responde, en el sentido más elevado de la palabra, es un acto de la razón práctica, mediante el cual intentamos persuadir a Dios para que cumpla nuestros deseos, y para conseguirlo empleamos la petición y la súplica. Y le preguntan, ¿es posible y razonable semejante intento, como el intento de persuadir a Dios? Y responde, sí, Señor, y no hay cosa en el mundo más puesta en razón ni más conforme con nuestra naturaleza. Puesto que somos seres racionales y conscientes, tenemos necesidad de saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahí hay una parte de la respuesta de lo que no es la oración. Si la se delata, digamos, a través de la oración quiénes somos nosotros, quién es Dios, nos podemos conocer, Dios ya nos conoce, pero nosotros le podemos conocer a Él y en la oración nos confrontamos a nosotros mismos. Entonces la oración no es obligar a Dios por medio de 30 novenas y todas las devociones a todos los santicos, no es obligarlo a hacer lo que nosotros queremos, necesitamos y le pedimos. Todo se concede si conviene, ¿no? Entonces la Ok, oración yo diría que no es un vehículo de obligar a Dios a hacer nada. ok, podríamos decir entonces, ¿la oración qué es? La oración no la podemos reducir exclusivamente a un asunto de peticiones para que Dios conceda ese deseo que tenemos nosotros. Esa no debe ser la intención principal de la oración. Y en ese orden de ideas, pues nosotros no debemos pretender o tener como objetivo primario que Dios cambie ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Eh, Carlos, ¿cuáles crees tú que podrían ser, digamos, estos enemigos que encontramos o que tenemos nosotros en la oración? Nosotros mismos seríamos el enemigo porque el egoísmo, la contemplación de nosotros mismos, esa autoalabanza y todo eso hacen que la oración se deforme en intención última. Entonces, si no hay una intención purificada en la oración, eh, pues primero no es un acto sincero delante de Dios y pues obviamente eso no va a funcionar. Pero los enemigos están dentro de nosotros y es nuestra propia concupiscencia, nuestra propia tendencia, diría yo, a satisfacer lo que a nosotros nos conviene según nuestros caprichos. Hay un acto primordial y clave para que nuestra oración, digamos, surta efecto, ¿cierto? Que sea escuchada, y es la humildad. Y ya sabemos que la humildad es la madre de todas las virtudes y el primer enemigo de todos los defectos. Entonces, nuestros defectos creo yo que son los enemigos más que más obstaculizan nuestra oración. Ok, digamos, yo lo llamaría la carne, y es entendida la carne como esa Sí, naturaleza pecaminosa que es latente que tiene cada uno de nosotros. Es decir, nosotros mismos seríamos el primer enemigo. correcto. Sí, señor. Yo veo también otro enemigo que es el mundo, pero el mundo entendido no como las personas, que lo acabamos de hablar cada uno de nosotros acá, sino como este mundo de hoy en día que tiene un sistema de valores y enseñanzas que claramente está contra Dios. Nosotros cada día estamos viendo, estilo lo que conversábamos ahorita de este actor, cada día nos están enseñando o nos quieren imponer más que hay una cultura contra Dios.
y en ese momento puede llegar uno a pensar en un momento determinado que la iglesia sigue siendo una cultura contra la cultura, según lo que dicen muchas de estas personas. Entonces yo pienso que el mundo y este mundo de hoy en día también viene a ser un enemigo importante en la oración y pues nos damos cuenta, como le estaba diciendo ahorita, el mismo Diego Trujillo se encarga de atacar la oración entendido en este mundo y en estas cosas. No sé qué opinas tú. Bueno, dos cosas. La iglesia, pues yo no la entendería como una cultura, sino como lo que es, como el pueblo de Dios, que es multicultural y en su diversidad hay unidad. Y con respecto a nuestro amigo de la tele, pues mira, yo creo que no ha entendido que posiblemente en este aparente silencio de Dios en medio de estas circunstancias complicadas, lo que está buscando es un bien mayor, siempre lo hace, siempre el del mal saca un bien mayor. No entender eso, pues evidente, una persona que no hace oración, no cree en eso, no tiene fe y pues yo, sin desearle el mal, obviamente, porque es amigo mío y todo eso, pero vamos a ver en las postrimerías, en sus últimos momentos, a ver cómo, a ver qué piensa al respecto, ¿sí? A ver Ok. si sigue diciendo lo mismo. Bueno, y la Perdón, otra, entro aquí un momentito. Lo que pasa es que en un mundo utilitario, en que todo es utilidad y la realidad de las relaciones es, ¿usted para qué me sirve? De hecho, hay una frase muy coloquial que dice, es que a mí me conviene estar con usted. O sea, en el sentido de la conveniencia, pues se ve a un Dios útil, que es el que me tiene que servir. Y eso pues también lo tiene muchos cuentos y muchas fábulas Aladino, que uno frota la lámpara para que el genio le conceda deseos. Y no se entiende como un encuentro de relación de dos personas que realmente se van conociendo, Dios y el hombre, y que van interactuando de tal manera que van caminando hacia una realización plena del hombre. Es ahí donde creería yo que también habría que hacer énfasis. muchas gracias. Y yo creo que hay un tercer enemigo, pues que es el clarísimo en estos temas, y es el diablo y sus huestes, ¿no? Eso es perfectamente claro que el diablo y todas esas huestes de maldad pues van a ser o son unos enemigos muy potentes y muy poderosos, pues Apocalipsis lo dice, tiene 7 cabezas, no sé si tenga 7 cerebros, pero seguramente sí, y muchos cuernos, es decir, muy inteligente y muy poderoso. Entonces, yo resumiría que, digamos, estos enemigos que tenemos nosotros en la oración, como lo dijo Carlos, nosotros mismos, en lo que yo llamo la carne, entendía como esa naturaleza pecaminosa latente que tiene cada uno de nosotros, un mundo actual vigente, y vale la pena la aclaración que hacía Carlos, en la medida que es ese mundo contra todos los nosotros que queremos como estar en estos temas y encontramos nosotros pues el diablo y todas estas huestes de maldad. Te pregunto, Carlos, eh, ¿por qué debemos nosotros orar? Por una razón muy sencilla, Rafa, por amor, porque, porque amamos al Dios en el que creemos y le tenemos confianza. Y es hablar con confianza con Él. La razón principal es porque crecemos en confianza con Él, hacia Él. Y vamos entendiendo cómo nos ama y cómo nos acepta. Dios es un Dios realista y le gusta vernos en acción y nos ama como somos y recorriendo el camino que recorremos. Hay tres principios, podríamos como armar tres principios ahí, recordando lo que le dijo a Abraham: deja, anda y haré de ti. Esos tres puntos son muy importantes. El dejar es el principio, el proceso de conversión, el inicio de ese camino. Andar es andar con Él y se anda en oración. Y haré de ti es lo que nos espera, es su promesa. Todo el diálogo con Dios siempre tiene una promesa. Por eso hay una de las tres virtudes que Él nos da tan bonitas, que el amor y la fe son muy importantes. Pero es que hay esperanza
digamos, la que condimenta nuestro camino hacia Él con alegría. Entonces, debemos orar por eso, por amor, porque Él es la fuente de la vida y de la alegría, no solo de la vida natural, sino de la vida sobrenatural, de la vida espiritual, ¿no? Eso pienso Ok. que es por amor, son principios. Ok, podemos decir entonces que, digamos, es un tema como que nosotros necesitamos esa gracia de Dios. La oración es ese medio que Dios elige por el cual nos puede dar esa gracia y esa misericordia. Lo vemos nosotros en Hebreos 4:14, cuando dice, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. Es decir, este sumo sacerdote, este pontífice, este que es un puente, entiende nuestras dificultades y además es poderoso y nos puede ayudar. Sabemos que Jesús pues fue tentado en todo, pero pues él venció el pecado. Igualmente encontramos nosotros en Lucas 18, cuando empieza el Evangelio diciendo, en aquel tiempo Jesús le decía una parábola a sus discípulos para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. La parábola que es del de la viuda inoportuna, y a la pregunta es, ¿cuántas veces hay que orar? Pues Jesús responde siempre. Hay una reflexión del padre Rainero Cantalamessa que volvió a refrescarnos ahorita con la homilía del Papa, y nos dice, la oración como el amor, como estás diciendo tú, Carlos, no soporta el cálculo de las veces. Hay que preguntarse tal vez cuántas veces al día a una mamá le dice que ama a su hijo, o a su niño, o un amigo a otro amigo. Se puede amar con grandes diferencias de conciencia, pero no a intervalos más o menos regulares. Así también es la oración. Entonces yo creo que este es un tema muy importante. Es el amor, es esa relación que nosotros vamos a tener con Dios y porque necesariamente necesitamos la gracia de Él. Yo veo un segundo elemento, Carlos, que quiero hablarlo contigo y es que nosotros nos encontramos en guerra, nosotros estamos en guerra. Efesios lo vemos nosotros en el capítulo 6, que dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenernos firme, en pie. Pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Es decir, nosotros tenemos una lucha que no es contra la carne y sangre, como nos dice Pablo, sino contra unos principados y unas potestades y unas huestes de maldad, como lo habíamos dicho en los enemigos, es decir, es una guerra espiritual. Por lo tanto, esa armadura que nosotros debemos tener y debemos fortalecernos es espiritualmente. Esto no es una lucha medible de armas, de escudo, no, esto es una lucha espiritual. Y las herramientas son espirituales. Entonces, no sé qué opinas tú. Bueno, ahí tocaste un tema muy amplio y esa reflexión sobre ese pasaje de Efesios 6 daría, mejor dicho, para todas las reuniones de toda la cuarentena. Pero, Rafa, esos enemigos espirituales son los que nos hablan en nuestro interior. No olvidemos que el demonio, eh, digamos, ataca, ¿sí? Nuestra imaginación y nuestra memoria. Y ahí es donde puede actuar, pero con nuestro consentimiento. Si no, solo se queda en una tentación en la que no caemos. Pero no habría malos si no hubiera malas ideas.
o ideas perversas. Por eso la Biblia nos repite tanto que el perverso, el malvado, en el sueño y en la noche es cuando idea todo lo que va a hacer. Esa protección, esas armas que nos da Pablo ahí, la palabra, la fe, todo esto, los cascos, toda una armadura de un guerrero que nos protege total. Pero, la oración, que no está mencionada ahí, no se trata pues de corregir a Pablo ni nada de eso, pero la oración, miren, Dios es sensible a la oración y la escucha. Hay un pasaje en el Isaías 65 que dice, antes que me llamen... Carlitos, sí. qué pena. Si quieres, miramos ese tema ahorita cuando miremos el tema sobre si creemos que Dios escucha nuestra oración o no. Lo dejamos ahí en el paréntesis. Listo. Sin embargo, lo que tú dices es cierto. Esto es un tema, una guerra interna que tenemos nosotros. Primera de Pedro 5:8 nos lo dice a nosotros, sed sobrios y velad. Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no caigas en tentación, que es lo que tú estás diciendo, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, es un tema claro. Y yo creo que eso nos lleva a un tema adicional, y es que, ¿por qué debemos orar? Porque la oración nos trae paz y libertad en la ansiedad. Entonces tú estás diciendo, sí, nosotros somos débiles, tenemos todo nos viene, todo, pero lo encontramos nosotros inclusive en Filipenses, cuando nos dice, no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante oración y súplica. Entonces ya sabemos que podemos tener inquietudes, que podemos tener ansiedades, que podemos tener angustias, y la oración es un mecanismo que nos trae paz y libertad. ¿Qué opinas tú? La oración claro, nos trae paz y en esa paz está nuestra libertad. Hay un documento de nuestra conferencia episcopal que se llama El compromiso moral del cristiano. Es una belleza y tiene una frase que, si mal no recuerdo, dice, el cristiano es libre y tiene una libertad diferente a todas las demás, porque es libre haciendo lo que quiere cuando hace lo que debe. Es decir, es esa consonancia entre nuestra voluntad y la de Dios. Ahí ten la seguridad que nuestra oración es escuchada y respondida, cuando hay una concordancia entre lo que pedimos para nuestra salvación y lo que Dios nos concede. Ok. ¿Y qué opinas si yo te digo a ti que ya dijimos que la oración es importante hacerla porque, pues, que, como lo decimos nosotros, en primer lugar, necesitamos la gracia y el amor de Dios. Segundo, tenemos unos conflictos, una guerra que hemos querido llamar espiritual, que es interna de nosotros, que en ese orden de ideas nos sirve a nosotros para lograr esa paz y esa libertad, esa ansiedad, esas angustias. ¿Y qué opinas si yo te digo que la oración es importante porque Jesús dijo que era importante? Tenemos el ejemplo claro de él, donde él se levantaba temprano, pasaba noches orando. Él mismo era un ejemplo claro de oración. En los evangelios nos dice que oraba día a día, caer la tarde, en mañana temprano, que pasaba todas las veces, y que esa oración era ese tejido y esa, como decía Monseñor ahorita, esa relación y esa conexión con Dios. Entonces lo que yo digo es, la oración es importante porque Jesús dijo que era importante. Si Jesús, siendo Dios, oraba, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no debemos orar? Entonces digo yo, ahí está Lucas 18 que dice, les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer, que era el ejemplo de este juez. Sí. Entonces, no sé, yo digo, la oración es importante porque Jesús dijo que es importante, ¿o no? Sí, basta eso, basta esa obediencia a Jesús. Jesús oraba y nos mostró la oración en todas las circunstancias. Antes de tomar una decisión importante, por ejemplo, pasa toda la noche en oración antes de escoger a sus apóstoles. Y hace una oración muy importante en los problemas, en un problema grave que él tenía, que era que lo iban a coger y lo iban a matar, ¿no? Entonces, esa oración en su aflicción que le hace al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, todo esto, esas oraciones en todas las circunstancias,
estamos comunicándonos con Dios. Lo que pasa es que, Rafa, si nosotros no miramos la vida sobrenatural, si nosotros no miramos la promesa, el cielo, estar con Él, lo que Él nos promete, la vida con el resucitado, la oración no tendría ningún sentido, porque es por el resucitado que toda nuestra fe es como es. Y nuestra fe apunta hacia allá. Lo que pasa es que somos débiles y a veces sentimos que nuestra oración no es escuchada o algo así, porque aquí en esta vida no se nos concede lo que pedimos o lo que pedimos para otros, que a veces uno pide por alguien sabiendo que es una causa noble, pedir por alguien algo bueno y no, la persona sigue con su cáncer y eventualmente se va a morir o se muere. Por poner un ejemplo, pues, pero nosotros a veces tendemos a no entender bien qué es la oración simplemente porque aquí no nos funciona, pero no sabemos la importancia de la perseverancia en la oración y lo importante que es para Jesús pedirle. Él dice, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. A él le gusta que le pidan. Mira, en Marcos 10:46 está Bartimeo, el mendigo ciego, y él le pregunta, sabiendo que es un mendigo y que es ciego, cualquiera sabe lo que necesita. Él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el mendigo no le pide ni plata ni nada, sino que vea. Dos palabras que cambian su vida, pero llenas de fe. No es mucha la habladera en la oración y no es mucho hacerse el santo pidiendo cosas buenas para que él vea cómo soy de santo. A Dios no lo engaña a nadie, es pedir del corazón de verdad lo que conviene. Y lo que más conviene es que se haga su voluntad en nosotros porque estamos ordenados, es una vida superior, no a este valle de lágrimas. Ok, yo creo que estamos entrando ya a otro tema, a otras de las preguntas que tenemos y es, ¿cómo debemos hacer nosotros esta oración? Ya lo estás diciendo tú de alguna forma ahorita y podemos profundizarlo más, pero es claro que lo primero que nosotros debemos en el momento de hacer la oración es creer, o sea, nosotros tenemos que creer en la oración. Santiago 5:16 y 5:16-18 nos dice a nosotros, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros. Acabas de hablar ahorita de eso, no solo es oración para uno, sino oraciones de intercesión que seguramente más adelante lo vamos a ver, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Entonces, en este orden de ideas, Carlos, te digo, lo primero que nosotros pienso que tenemos que tener claro en el momento de hacer la oración es creer. Mateo 21:21 lo dijo. Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis, sí. Pero también vamos a hablar una cosa que lo acabas de decir ahorita. ¿Será que todo lo que pedimos lo vamos a recibir? Esa es una respuesta que pronto vamos a dar ahorita sobre si creemos o no que la oración es efectiva, porque no tenemos que entender esto como algo mágico, ¿no? Sí, claro. Como que, entonces, mira, dos cosas. Una, ya que citaste Santiago, Santiago 1:5 en adelante dice así, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Ahí está. Irresoluto. Oiga, esa palabra está bonita. ¿Cómo es? ¿Y qué? Irresoluto. Uy, esa está bonita, la voy a anotar. Esa es Irache, ¿no? mira este tema. Carece de sabiduría. Entonces mira aquí. Juan 14:16 dice que entre la oración y el don del Espíritu existe un círculo, y es esa compenetración entre la gracia y la libertad. Es decir, nosotros tenemos necesidad de recibir el Espíritu Santo para poder orar, es decir, para tener esa sabiduría. Y tenemos necesidad de orar también para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué opinas tú de, ahí sí, no, qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, hay una relación directa y hay un tema que no podemos desvincular uno del otro. ¿Qué es primero? ¿Pedir Espíritu Santo para orar o hago oración para pedir Espíritu Santo? Esa es simultánea.
cuando te diriges al No, Espíritu no era para Santo, ya, enredarnos. ya estás orando. Pero en cuanto a lo del huevo y la gallina, sí estoy de acuerdo en que hay oraciones que tienen huevo. Lo que pasa es lo siguiente, Rafa. Lo que pasa es lo siguiente. Dios siempre va a escuchar tu oración, porque simplemente es un canal abierto, ¿no? Y siempre tiene una respuesta que no siempre entendemos, pero siempre la tiene. Y básicamente, y sin ánimo aquí de pontificar ni nada, pero yo creo que la podíamos como resumir en tres. Digamos, vamos a ver, si quieren agregar algo, por favor. Pero Dios siempre responde algo parecido a sí, o todavía no, o tengo algo mejor para ti. ¿Sí? No me pidas eso, que tengo algo mejor. Déjeme esas tres cosas ahí, porque nosotros acuérdense que vamos a mirar ahorita si Dios escucha estas oraciones o si Ok, nosotros ya, sentimos que no. Mira, bien, aquí listo. tengo a una de mis crucecitas. Saludos. Hola, Max. Hola. Bueno, ok. Bueno, entonces ya sabemos que eso. ¿Qué más necesitamos nosotros? ¿Qué más debemos hacer para hacer la oración? Pues ya lo hemos hablado también claramente, es hacer una oración sincera, que parta de nuestro corazón, que sea muy elocuente, pero con un corazón absolutamente rendido a Dios. No es la forma ni la parafernalia, y en eso pues nosotros miremos las oraciones, unas oraciones absolutamente preciosas que las vemos nosotros en los Salmos. Y David, cuando hacía esas oraciones, ese Salmo 51 y el 30, en el que estaba arrepentido por el pecado, pues vemos que el tema es ese, es decir, es tener ese corazón sincero y es ese corazón absolutamente entregado y rendido a Dios. Pero también, además de que nosotros debemos hacerlo sinceramente, debemos hacerlo persistentemente. Y lo dice Jesús en Lucas 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Igual lo dice Pablo en Tesalonicenses. Noche y día pedimos insistentemente poder para vuestro rostro y completar la falta de vuestra fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor orienten nuestros pasos hacia vosotros. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo son esas respuestas y por qué sentimos que Dios. Entonces, hacerlo con sinceridad, hacerlo persistentemente, pedir sabiduría, pedir Espíritu Santo y estar en esto. Hemos tocado varias veces este tema y lo vamos a ver, digamos, ahorita más adelante, e inclusive lo hablábamos en la definición de qué es oración. Pero nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y lo hablábamos nosotros al principio. En Juan 14 vemos, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Esto es, como dirías tú, Carlos, un solo pasaje y un solo versículo que nos daría a nosotros para toda la cuarentena también. Porque es que a nosotros muchas veces nos dicen, tranquilo que usted lo que pida en fe y con un corazón sincero, con un corazón humilde, y si usted lo hace persistentemente, Él te lo dará. Y yo cuento un ejemplo. Señor, deje ganarme el baloto. Mire, de los 50 que vale el premio, yo le juro que yo dono 25. Yo voy a donar 25.000. Yo dono 25. Y el Señor en el fondo diciendo, hermano, usted con 1.000 se daña. Sí, se daña. Y no se los voy a dar. Y además... Y venga, y lo hago con fe. Y mire, Señor Jesús, son 25.000 millones y voy a buscar 500 personas para darle hogar. Dígame si eso no es bonito. Sin embargo, me dice, usted se queda con solo 1.000 y con solo 1.000 se daña. Entonces, debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Pero, Carlos, si yo te pregunto, ¿qué es conforme a la voluntad de Dios? ¿Tú qué me dirías? Es conforme a la voluntad de Dios. Gracias. Bien. Gracias. No, es que, mira, movidos por el Espíritu Santo. Santo Tomás dice, si nosotros movidos por el Espíritu Santo pedimos algo en armonía con nuestra felicidad, Dios escucha y atiende nuestras oraciones. Cuando pedimos bienes conducentes a nuestra salvación. Si vamos a pedir eso, haciéndole creer a Dios cosas, mejor dicho, es que es un acto de ingenuidad decirle, mira, dame un balotico y no te vuelvo a molestar, porque yo ya con eso, es de verdad que estás poniendo
como si lo más importante fuera eso, y si eso te lo resuelven, ya no vas a tener ningún problema más en la vida. Déjame decirte que son 25.000 millones de problemas, ¿no? Por Pero, 500, sí. sí, no, Bueno, muchos de nosotros, pero como decía un amigo, venga, señor, déjeme ver a ver si en verdad son problemas, de pronto no. no, muchos de nosotros estamos dispuestos a correr con esos problemas. De todas maneras, acuérdate de mí en tu lista cuando vas a regalar casa. Ok. Mira, bueno, también lo podemos dejar para ahorita que hablemos sobre las maneras y las formas de oración. Pero en principio es movidos por el Espíritu Santo que nosotros oramos. O sea que ahí hay una cadena que se hace efectiva por medio de las virtudes que nos da Dios, las virtudes teologales. Y son fe, esperanza y caridad. Y eso nos tiene que mover a la acción. Y la primera acción es la oración. Jesús, antes de actuar, oraba. Y siempre oraba. Y por eso son todos los consejos bíblicos acerca de la oración y la cantidad de ejemplos que no tienen número en la Biblia sobre la oración, los tipos de oración, las formas y las maneras, bien hecha, mal hecha, en fin. Ok. Eh, Ahí, digamos, estaba viendo ahorita en el chat a Guillermo Quijano bastante activo y hay temas que, digamos, los vamos a mirar ahorita. Él dice, mire, la oración no es solo palabras, es contemplación, es silencio, es escucha, es agradecimiento, es perdón, es petición. Y cuando San Juan viene le preguntó, por usted lo tienen ahí en el chat, esto lo vamos también de pronto nos lo vamos a desarrollar un poquito adelante. Carlos, ¿qué opinas tú del gran apóstol Pablo y de su modelo de oración? no, la verdad no lo había visto así, Rafa. ¿A qué te refieres con su modelo de oración? Cuéntame eso. Pues nosotros, para recordar un poquito la historia de Pablo, pues Pablo, un protagonista muy, muy importante, ¿o no? Muy. Un apóstol con todo el rigor. Pablo, un tipo de una religiosidad extrema. Inclusive eso en su momento lo llevó a tener sus interpretaciones y sus comportamientos para perseguir al mismo Jesús. Pero si uno puede decir que había alguien que era absolutamente religioso y absolutamente entregado y absolutamente, aparentemente pegado a esa doctrina sana, era él. Obviamente después de ese momento de conversión y de ese momento de arrepentimiento y de relación íntima con Dios, en mi concepto, él desarrolla un modelo de oración que yo te la quiero decir y que la hablemos un poquito acá. Entonces, lo primero que todo es, Pablo, después de esa conversión, después de estos momentos, encontramos que él tiene una teología correcta. Entonces, ¿él a quién dirige las oraciones? Al Padre nuestro, a ese Señor, a ese Padre bueno, a esa fuente suprema de toda bondad. Pablo ve la vida de Dios en el centro, él siempre tiene ese foco y lo tiene perfectamente claro, y todas sus oraciones y todos sus resultados van con esas convicciones, reconociendo siempre a Dios como el eje de absolutamente todo. Él simplemente dice que ese acto propio de pedir solo se puede dar si reconocemos que nosotros somos unas criaturas, que somos creaciones de Dios y que dependemos de Él. Entonces, ese es como, digamos, el primer elemento que yo encuentro en Pablo, y es la forma como yo diría, mire, esta es una forma de hacer oración. Tengo que tener una columna vertebral y es entender que yo soy creación de Dios, estoy bajo Dios y en ese orden de ideas, mientras yo tengo esto perfectamente claro, yo pienso que esa es una forma. Adicional a esa columna vertebral, y de pronto le estaba diciendo Guillermo ahorita y lo vamos a ver ahora, Pablo parte de una actitud también correcta. Y la actitud correcta de Pablo es el agradecimiento. Pablo era una persona ya llena de alegría. Todas las peticiones que nacen de un corazón alegre, de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce esa obra de Dios, es un insumo demasiado importante y demasiado poderoso para esa oración que nosotros vamos a tener.
Él tiene perfectamente claro que Dios se preocupa por nosotros, pero Él sabe que nosotros tenemos que ser agradecidos. Cuando vamos bien, tenemos que ser agradecidos porque pues Dios es bondad. Y cuando vamos mal, Pablo también agradece porque Pablo nos recuerda que Dios siempre ha sido fiel. Y si Dios ayudó en el pasado, pues mucho más lo va a hacer en estos momentos de debilidad. Entonces, digamos, veo esos dos elementos, ahí voy con un tercero ahora. Es decir, es tener una teología correcta, es tener al Señor como columna vertebral y entender que nosotros somos creación de Él. Es una actitud de agradecimiento y un corazón siempre lleno de alegría. Y hablaban ahorita, Guillermo, y lo hablabas tú también, digamos, en tener una meta adecuada, una meta correcta. Pablo, y lo decías tú, no es solo pedir para uno mismo, no es el yo con yo. Pablo pide por el bienestar espiritual de los creyentes y siempre busca el crecimiento espiritual de los demás. Él pide por una capacidad para poder servir mejor. En ese orden de ideas, tú lo estabas diciendo ahorita, Carlos, uno no puede ser egoísta pidiendo en sus oraciones para mí, para mí, para mí, para mí, sino es un tema en el que pide bienestar espiritual y que tenga la capacidad para poder seguir ayudando a los demás. Y esta meta correcta nos lleva a un último elemento que quiero decir yo en esta forma de entender la oración de Pablo, y es esa dirección correcta. Pablo tiene un entendimiento muy claro de lo que es la obra de Dios. Ya lo habíamos dicho, permanentemente agradeciendo. Entonces él tiene un entendimiento claro de esa obra de Dios en el presente, en el pasado y en el futuro. Como dijimos, esas oraciones que están llenas de agradecimiento a Dios por lo que hizo en el pasado, están llenas de agradecimiento a Dios porque está obrando en el presente. Y si lo hizo en el pasado y está obrando en el presente, pues con mucha más razón lo hará en el futuro. Y aquí viene un tema importante que estuve yo leyendo e investigando, y es que Pablo siempre ora para que las peticiones sean moldeadas por lo que Dios hará en el futuro. Entonces a nosotros muchas veces nos meten en una discusión de que mi presente va a moldear mi futuro. Y resulta que yo digo que esto puede ser, o yo digo no, realmente entendiéndolo de Pablo dice que uno puede ser un poquito, que puede ser al revés. ¿Y por qué digo que puede ser al revés? Porque lo decíamos nosotros en la definición de oración. Si nosotros entendemos cuál es la voluntad del Señor, si nosotros entendemos cuál es el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, esa voluntad y ese propósito es futuro. Si yo oro pensando en ese futuro, claramente mi futuro no va a estar supeditado a mi presente. Mi futuro ya está definido. Y es aquí donde nosotros vemos una gran diferencia en la oración. Dios queda perfectamente claro, como lo dice Pablo, ya hizo, ya lo hizo, ya nos lo demostró, lo va a seguir haciendo. Entonces, esos son como unos elementos que diría yo, y créeme que ese es un tema que con base en esta charla, revisando el tema, pues lo voy a tratar de desarrollar un poco más. Pero para mí es un tema que digo yo, mire, esto es un tema de tener esa teología, esa actitud correcta, esa meta correcta y esa dirección correcta, pero pensando en que Dios hará, que no es mi presente. Es Dios, con base en ese futuro, moldeará mi presente. No con mi presente, yo voy a moldear mi futuro. Rafa, tres cosas. Con eso de presente, pasado y futuro. El pasado, hay muchas cosas que quisiéramos cambiar y que no podemos, quedan en su misericordia, ¿no? Ya, eso es la confianza. Confianza en que por eso nos confesamos. Lo pasado, pasado está y ya hace parte de una experiencia que no queremos repetir, etcétera. Bien, el futuro, pues, es su providencia, es su confianza a través nuestra en que nada nos va a faltar, en el pan de cada día desde todos los puntos de vista. Y nuestro presente, pues, está sumergido en el amor que Él nos tiene y con el que nos mantiene, pues, aquí vivos y actuando. Eso como misericordia, amor, providencia, son esas tres aspectos de nuestro pasado, presente y futuro, que se basan en una fe sólida y en una confianza férrea en todo lo que Él hace con nosotros y por nosotros. Colosenses 1:9, pues para citar a don Pablo,
Dice así, voy a citar acá ¿Cuál es? Perdón. ¿Cuál? Colosenses 1, Sí. 9 al 12. Voy a leer esos 4 versículos. Por eso, Primera de Colosenses. Colosenses es solo una. Colosenses y lo perdón. Eso, Colosenses 1, versos 9 al 12. Ok. Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Póngale cuidado a esa de inteligencia espiritual. Para que procedáis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fuerza según el poder de su gloria, para ser constantes y pacientes en todo, dando con alegría gracias al Padre que os hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Mire, estos 4 versículos son todo un tratadito de oración, de teología, de toda la oración, lo que contiene y para qué. Pero miren, para que ellos oran por estos personajes de Colosas para que lleguen al pleno conocimiento de su voluntad. El padre William Cárdenas, un padre amigo, muy amigo de nosotros, dice, pídale a Dios por los demás, pidiendo que se haga en esa persona su voluntad. Señor, que esta persona se abra y entienda tu voluntad y que se cumpla en ella tu voluntad, porque nosotros no sabemos. Y además dice Pablo, no sabemos pedir y al Espíritu Santo le toca completar nuestras oraciones con gemidos inefables, porque no sabemos pedir, no sabemos Ok. pedir. Bien, Listo. Y yo creo entonces, que aquí viene un tema que yo te corté. Esta es la tercera vez, o la cuarta, o la quinta, o la sexta vez no que te importa. corto. que es esa preocupación o esa angustia o esa inquietud que tenemos nosotros, y es ¿por qué sentimos nosotros que estas oraciones no son respondidas? Yo te interrumpí 3 veces, tú me dijiste, perdón un segundo, aquí siempre hay respuestas, perdón un segundo, no sabemos pedir, perdón un segundo, etcétera, tal. Entonces, ahora sí, Carlos, su tratado de por qué sentimos nosotros que el Señor nos escucha. Y yo, pero Señor, si yo todos los días, mire, lo hago con fe, lo hago persistentemente, lo hago sin descansar, voy a misa, hago rosario, cargo mi cruz, mis crucecitas, etcétera. Entonces, pero hermano, ¿qué está pasando? Sí, eso me recuerda la oración del fariseo Uy, uy, uy. en Lucas. Gracias. O sea, ya concluyó. Señor, yo que pago el diezmo, estoy haciendo oración de agradecimiento, gracias por no ser como ese. ¿No? Esa es una linda oración. No, Rafa, otra vez, la humildad, la humildad. ¿Por qué sentimos que nuestra oración no se escucha? ¿No? Sí se escucha, pero es que nosotros no podemos obligar a Dios a punta de novenas a que haga nada. Mire, les voy a poner un ejemplo que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el inicio del capítulo 2 se empieza a narrar la espera de María, la Madre del Señor, los discípulos y otras personas. Y están allí en oración, porque pues, ¿qué más van a hacer? Ellos no saben. El Señor en la ascensión les dijo, esperen la promesa de mi Padre y pronto recibirán la fuerza del Espíritu Santo y tal. Y ellos se fueron al cenáculo y al sitio donde estaban esperando y no sabían qué iba a pasar ni cuándo. El Señor no les dice dentro de tantos días a tal hora, nada de eso. Entonces ahí comienza una espera que va del día 40 al día 50. Son esos 9 días que en parte dan origen a nuestras novenas, ¿no? Pero las novenas auténticas, las novenas sin saber qué va a pasar, sin saber bien qué van a pedir, guiados por la Virgen María y los apóstoles, toda la comunidad ora. Y bien, se cumple la promesa del Señor, ¿cierto? Ahí hay una lección muy importante de humildad y disciplina en la oración. No sé bien qué Entonces, lo quiere. primero que uno dice es, todas las oraciones son respondidas, o sea, todas.
Y ahí sí, Sí. como decías tú decías que había 3 respuestas. Bueno, sí, pero no me interrumpa. Déjeme Ah, terminar la idea. de- Estos personajes oran, hacen su novena, digamos así, en esos 9 días completamente abiertos a lo que vaya a pasar y obedientes a las instrucciones del Señor. Es así como nosotros debemos orar. Pero no, si vamos a empezar, a ver, tengo 7 novenas a Judas Tadeo, 8 a Santa Teresita y no pasa nada, pues no es una forma, evidentemente ese no es el camino. Lo otro, 3 respuestas, pues sí, eso se me ocurre, pero pues puede haber más, no sé. Digamos que sí, el Señor te responde sí, sí a lo que le estás pidiendo, ok, te lo voy a conceder. Pero ¿cuándo? No, pero pues cuando convenga, ¿no? Porque pues es que en el no estás, tiempo de Dios. no, exactamente, no estás preparado y no es que yo no tengo que correr para cumplirte lo que me estás pidiendo. Una, entonces sí. Otra, todavía no. Sé que me estás pidiendo una cosa muy buena, muy bonita, pero todavía no te la va a conceder porque pues no estás preparado, no estás insistiendo lo suficiente, te tienes que perfeccionar más, etcétera. Por eso empezamos ahí a hablar del purgatorio, ¿no? Pero después entramos en ese tema. Y tercero, tengo algo mejor para ti. Es que van ligadas. Sí, te lo puedo dar, pero todavía no. O no te lo voy a dar porque no es eso lo que te conviene. Tengo algo mejor para ti. Es ahí donde nosotros creo que no entendemos bien y patinamos mucho en el caprichito de que tiene que ser ya, como decía aquel comercial, hoy mismo, hoy mismo. Entonces, eso es una actitud evidentemente egoísta y caprichosa delante de Dios y pues yo creo que así no funciona el asunto. Ok, yo hago un paréntesis. Todas las oraciones tienen respuesta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber escuchar esa respuesta. Y ¿Cómo hacemos, aceptarla. exacto, cómo hacemos nosotros para escuchar esa respuesta? Pues ya lo hemos dicho varias veces en este conversatorio. La fe es una condición fundamental que tenemos que tener y tenemos que tener Espíritu Santo para escuchar esa respuesta y para tener, eso lo dice Marcos, digamos, 11:24. Y como le estás diciendo tú, nosotros no debemos caer en esos extremos de que Él va a conceder ese deseo. O sea, caigo en el extremo de que yo lo pido, entonces Él me lo tiene. No. Pero yo te hago una pregunta, digamos, en eso un poquito, en el tema de que por qué sentimos que Dios no nos da las respuestas o no las entendemos, las escuchamos. Entonces, lo primero, tengamos fe, tengamos Espíritu Santo, pidamos y empecemos a entender esas respuestas. Pero yo te hago una pregunta y es la siguiente. Santiago 4:7 dice... Rafael, qué pena, una pregunta. Cuando dices que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ¿a quién le habla entonces cuando nos habla a nosotros? El Espíritu Santo, perdón. ¿A quién le habla cuando nos habla a nosotros? Pues nos habla a nosotros. Por eso. Y entonces, ¿en qué momento el Padre hace su intervención para hablarnos a nosotros? Pues vamos a empezar a hablar de un tema que quedaría para 12 cuarentenas y es la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en eso, Monseñor, esa pregunta va para usted. Señor. Por eso ya estaba abriendo el micrófono. Lo que pasa es que cuando una de las personas obra, siempre obran las 3. Nunca el padre está encargado de esta realidad y él se queda ahí en esa realidad y el hijo estará determinado a esa otra. No. Siempre el obrar de una es el obrar de los 3. Cuando obra el Padre, obra el Espíritu Santo y obra el Hijo. Cuando obra el Hijo, obra el Padre y el Espíritu Santo. Cuando obra el Espíritu Santo, obra el Padre y el Hijo. Por eso es que en el credo está muy claro. En las procedencias y en las manifestaciones de ellos. Entonces, ellos proceden todos de una misma naturaleza, son Dios y obran como Dios en una realidad que siempre se manifiesta de los 3. La Trinidad nunca obra por aparte. Es que el Padre solo se quedó con el tema de la creación y algo del tema del amor y el Hijo con todo el tema de la redención y el Espíritu Santo con la santificación. Eso es una manera que nosotros racionalmente lo hemos hecho para poderlo entender, pero en el obrar de Él obran las 3 personas. Y por eso es que una de las teofanías y una de las manifestaciones más exactas es precisamente en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que recibe el Espíritu Santo, el Padre está ahí
y nos indica, escúchenle, y está diciendo, este es mi hijo, escúchenle. Entonces los tres están ahí manifestándose. Entonces no esa separación. La hacemos para poder entenderla, pero en el obrar, obran siempre las tres personas en todo acto y en todo momento. Gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. O sea que lo podría interpretar de esta forma. El Padre le habla al Espíritu Santo que nosotros somos esencia divina de Dios, y el Espíritu le habla al corazón, y cuando el corazón le habla a nuestra mente es cuando volvemos un actuar o volvemos a Dios carne. A ver, dice un amigo mío, esto es una jeringonza filosófica. Es decir, estás revolviendo muchas cosas ahí en esa misma pregunta. Pero lo que es claro es, la voluntad del Padre se realiza plenamente en el Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, siempre obran los tres. Es lo que tiene que quedar claro en nosotros. No es una separación de que el Padre te ama y te arrulla, y de pronto en alguna otra ocasión, en otro momento, es el Hijo el que te está salvando y te está llevando, y después, en unos meses después, es el Espíritu Santo. No, lo que está claro en la manifestación de Dios, amor Padre, en el Dios Redentor Hijo y en el Santificador Espíritu Santo, es que los tres obran para las tres cosas y obran siempre para ello, para las tres realidades. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que no los podemos separar, y realmente en ellos hay una comunión que nace de su misma naturaleza, y hay una comunión también en la obra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo realizan para nuestra salvación. Usted lo ve en el libro del Génesis. El libro del Génesis no dice hago, hagamos. Está la palabra en plural, y siempre es en plural. Y siempre las manifestaciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre serán presentes. Ahora, que en el Antiguo Testamento veamos más la figura del Padre, que en el Nuevo Testamento veamos más la figura del Hijo y del Espíritu Santo, eso es porque en la pedagogía de Dios necesitaba que el hombre estuviera en una madurez para poderlo entender. Y eso lo dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos, era cuando el hombre podía entender esas tres manifestaciones, esa manifestación de Dios en esas tres personas, y es ahí, pero no es que lo podamos dividir. Eso es imposible poderlo concebir, que hay división en ellos. En la Trinidad nunca hay división. En la Trinidad, que seamos uno, es la oración de Jesús, como tú y yo, Padre, somos uno en el Espíritu. Pero eso siempre es así. Gracias. Hay digamos, volviendo, digamos, al tema, es un tema de tener, para poder escuchar esa respuesta, tener esa fe, tener ese Espíritu Santo. Y voy a mencionar algo, no para que lo conversemos hoy, porque pues es un tema bastante amplio, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esa condición o esa relación con Dios dañada o afectada, o llamémosla corrupta, como lo dice Santiago en 4, 6 al 10? Y vemos nosotros que dice, más aún da gracia mayor, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Insisto, no quiero, porque esto es motivo de otra charla más, pero también es un tema, Carlos, que digo yo es, si yo soy consciente, que sería muy grave, de que no tengo unos comportamientos, unas relaciones, unos temas adecuados en mi relación con Dios, esa oración pues definitivamente va a tener un cortocircuito. Insisto, lo dejo ahí, eso puede ser motivo para otra charla, pero simplemente para que, no estoy hablando ni de juzgar, ni de querer juzgar, ni de querer ser más o menos, pero sí que hagamos un ejercicio y una introspección de qué estamos nosotros y cómo está mi relación, y perdóneme, qué tan contaminado estoy yo para hacer esta solicitud. Hay algo que es muy importante. No todas las peticiones que nosotros hacemos tienen que ser concedidas. Nosotros vemos la experiencia de Job.
mucho, este es un ejemplo clarísimo. No todo lo que nosotros pedimos tiene que ser concedido. Nosotros vemos en Job, especialmente en 38:41, que nosotros debemos es valorar más esa común unión, esa comunión, esa relación con Dios que la petición misma. Entonces, lo vemos nosotros y decir, o sea, a uno le dicen la paciencia de Job. Y la paciencia de Job eran los 3 primeros libros. Después yo quedé como, a mí me dijeron, ¿sabe que Rafael le hace Job? Y después de leer Job, quedaba uno bastante inquieto y bastante angustiado. Pablo, que ya lo habíamos mencionado nosotros anteriormente, hablaba del famoso aguijón de la carne. Nosotros no conocemos exactamente cuál era ese aguijón, pero Dios, ¿qué le respondió? No, señor, usted se queda con su aguijón y se queda con sus cosas ahí. Y Te basta mi gracia. sí, ¿y qué dijo él? Exacto, él dijo, bueno, si eso es para la gloria y para el propósito, bienvenido sea. Pero tenemos un ejemplo mucho más latente, y es la misma oración de Jesús, con esa alma ya angustiada que ora 3 veces para que esa copa del sufrimiento pasara. ¿Y él qué hizo? Someterse a la voluntad de Dios Padre, y lo vemos en Mateo 26. Entonces, decía uno, Jesús pidió y aparta de mí, y definitivamente no necesariamente quiere decir que la oración tiene que ser escuchada, porque hay una respuesta que nosotros tenemos que o debemos tratar de entender. No sé, Carlos, si quieres. Sí. Rafa, hay otra realidad que también la tenemos es válida, es en Jonás. Jonás y la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Jonás y cuál era la voluntad de Dios? Y de hecho sigue Jonás peleando con Dios. Después de que hizo su misión, que atravesó Nínive, de todas maneras dice, a mí me parece que esto fue algo que no tuvo ninguna trascendencia, no tengo ni la menor idea para qué me enviaste aquí. Y sigue uno peleando. A veces uno, es como la discusión entre lo que yo quiero y cuál es la voluntad de Dios. Y después Jonás entiende toda la obra de Dios en que los ninivitas realmente escucharon por medio de él, que no lo quiso hacer y no lo quería hacer, y de hecho se le escondió a Dios. Pues realmente también hay otra base que hay que tener muy presente, y es discernir cuál es mi misión y cuál es la voluntad de Dios en mí, en la obra que Él está haciendo en medio de la historia que estoy viviendo. Listo, gracias, monseñor. Carlos, ¿ibas a decir? Sí, algo en esa línea. Citabas ahí a Mateo 26 y la oración, esa oración como resignada de Jesús, ¿no? Y que lo hace varias veces. Y hay otros ejemplos de esa oración que me parece que van en concordancia con lo que ya estamos como diciendo como por terminar, ¿no? Creo. Digo, esto. Mateo 8:2 dice, en esto un leproso se le acerca y se postra ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Muy bonita, si quieres, porque es como aceptar su voluntad ya de entrada. Claro, la respuesta es un poco, ¿cómo que si quiero? Pues es que si quieres puedes, ¿cómo que si puedo? Pues claro que puedo, y claro que quiero, pues la idea es que convenga, ¿no? Romanos 1:10 dice, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, que encuentre por fin algún día ocasión favorable para llegarme hasta ustedes, hasta Roma. Pero si es su voluntad, subrayar eso en esa preparación interna, en esa concordancia, en esa amistad con Dios. Yo creo que todas las oraciones comienzan con la alabanza, el agradecimiento, y tiene que haber siempre arrepentimiento. Pedirle perdón. Ya cada uno hará eso como el Espíritu Santo le ayude. Pero son elementos esenciales, la humildad y aceptación de su voluntad, aunque
no siempre logramos discernir en nuestro tiempo su acción. Es decir, a veces se demora más de lo que uno quisiera y a veces, muchas veces, nos sorprende con lo rápido que nos concede cosas que ni siquiera le habíamos pedido, pero que por andar buscando su voluntad y por andar en su amistad, digámoslo así, nos concede. Ok. Ya como le estás diciendo, por cuestión de tiempo, digamos, si uno pregunta que si hay varios tipos de oración y lo hemos visto en el chat, pues uno puede decir que sí. Y no sé, Carlos, ahorita yo lo resumo, digamos, rápidamente. Entonces uno puede decir que hay una oración de adoración, lo acabas de decir, una de confesión en ese tema de confesión de pecados, como lo hace el Salmo 51, que ya lo habíamos pedido. Puede ser una petición, puede ser una intercesión, perdón. Esa oración es alabanza y no sé si quieres decir algo en eso, pero hay una Agradecimiento. pregunta, agradecimiento, pero hay una pregunta que estaban haciendo ahí y en el chat que la vi y por eso quiero dejar como un espacio para dos preguntas. Entonces, listo. ¿Qué ves tú, digamos, en ese tema de ese tipo de oraciones? Yo creo que, que lo acabas de decir, no sé si eso merezca más explicación o vamos al tema de preguntas. Y hay una particular que alguien hacía ahí, se me perdió ahorita porque pues hay bastantes comentarios, y es el rosario, donde lo vemos nosotros en la Biblia, porque esos son, digamos, parte de los ataques que nos hacen nuestros hermanos separados diciendo oraciones y oraciones, no, repeticiones vanas. Y entonces, ¿qué Rafa, opinas tú? Sí, pero Rafa, Debe. Carlitos, es que, y perdón que me meta, pero aquí sí me chuzaron el ramal apologético. Y es lo siguiente, es que no necesitamos tener hermanos separados que por supuesto están fuera de nuestra sana doctrina. Es que dentro de nuestra Iglesia Católica tenemos demasiado confundido, demasiado pontífice y demasiado falso profeta que ni sabe lo que dice, ni entiende lo que habla, ni le interesa definitivamente esta fe. Carlos se ríe por allá porque sabe que yo tengo la lengua más afilada y no me da pena ni me da miedo. A mí, yo le tengo más miedo a todos estos falsos profetas bien confundidos, bien Bueno, angustiados, bien ok, entonces está mortificados bien. y a nuestra... Reparafraseo. No de hermanos separados, de hermanos confundidos, inquietos y todo lo demás. Y obviamente, pues no nos metamos, digamos, en la discusión apologética, porque yo creo que todos, pienso que en este grupo tenemos, Píntela, digamos, tenemos. píntela, que a mí no me da miedo, píntela. Como dice Maximiliano, ¿se va a dejar? Sí, 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 pégale, pégale. Yo de verdad que le Entonces, tengo mucho miedo a esta confusión que hay dentro de la iglesia. Y fíjense que la entrada de los laicos activamente, como lo estamos haciendo nosotros ahora, a este séquito, tiene un gran problema, que nuestros queridos jerarcas se han olvidado de darles la dirección a todos estos nuevos líderes que están saliendo dentro de la iglesia como laicos. Y hablo de los grupos laicos parroquiales que se están saliendo de las manos de los párrocos. Eso es una sectum insectum. bueno, Secta sector Ya, dentro, insectum. ya se metió con la exactamente. familia. Sí, Ya sí, se sí, metió Se sí. con la nos familia. partió el Ya se, ponqué. me, ya se metió con la Eh, familia. Ya se metió con los Francisco, por míos. favor, cojamos el micrófono de Mejía y... Dejen pasar al Silenciémoslo. padre. Sí, ya se metió con la familia de los jerarcas. Esa era la idea. Darle Sí, yo calle. sabía a dónde era que tocaba la lengua, pero pues realmente usted tiene toda la razón. Y le quiero informar, queridísimo José, que la Conferencia Episcopal Colombiana ha venido desde hace 3 años en un estudio sobre esos movimientos laicales y se está ahorita haciendo. Primero se hizo un inventario porque tendríamos que hacer un inventario de cuántos hay. Dicen que hay 186 diferentes grupos que hay que empezar ahora a ¿Digo cada uno sectas? de ellos entrar, no, grupos porque ya miraremos cuáles son sectas y no. Primero eran grupos. A ver, primero se hace el estudio para poder llegar a contemplar quiénes están y quién no en comunión con la iglesia. Después se está haciendo un encuentro personal con los que dirigen esos grupos para saber el contenido teológico y de fe que tienen estos grupos. En tercer lugar, se van a mirar, porque algunos de ellos incluso son reconocidos civilmente, porque tienen incluso estatutos y estas realidades referentes, porque pues a partir de eso se crean como fundaciones para recibir fondos y ayudas.
Y eso se está haciendo, querido José Mejía. Hay un documento que se llama Los Movimientos Laicales de la Conferencia Episcopal Colombiana, que ojalá que usted pudiera entrar en ello. Es una realidad que tiene que tener. Tampoco es que apenas miremos un desafuero, una cosa fuera de contexto, podamos nosotros tomar decisiones de que todos van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, No, eso lo hemos hablado. lo quiero poner en la mesa porque sí se está haciendo. Ya hay Buena apologética sobre la familia, monseñor. Gracias. Sí. Lo felicito. Muy Sabemos bien. claramente Así que se es. está haciendo. La pregunta es, padre, y lo hemos hablado con usted tantas veces, es triste que la lentitud y a veces como la excesiva prudencia deje estos espacios tan grandes, porque es que esto crece, yo creo que Maús ha crecido tal vez más grande más rápidamente que el coronavirus, y entre otros movimientos laicos. Entonces, la acción, usted sabe que existe la inacción, pero Sí, la sí. acción es a lo que estamos llamados y a eso es a lo que yo me refiero, lo que hablábamos ayer, a que esta bomba explote en las narices de los mismos párrocos y lo permita, porque el censo está hecho. Me da pena con ustedes. Hay manitos levantadas y de pronto yo veo que Tata me acaba de mandar un mensaje y dijo, mira, estamos esperando a Carlos para el desayuno. Sí, yo sé cuál es el tema y bueno, para que Carlos y Rafa queden tranquilos. Se está haciendo el estudio, José. Usted sabe que tiene que ser con la prudencia en primer lugar y con la severidad también científica del caso. O sea, no podemos tomar que las cosas se hagan a la carrera, pero se está haciendo. Lo que le puedo informar es que se está haciendo y se está llevando a cabo. En el tiempo de Dios, dijo Carlos, y hay que saber que el tiempo de Dios también, Él permitirá y mirará cuál es la respuesta a cada una de esas inquietudes. Y de la forma de Dios, de pronto nosotros no hemos entendido cuál es la respuesta que Él nos quiere dar. Amigo Mejía, recuerde, fe y Espíritu Santo. Yo no sé, yo creo que hagamos un tema de 2 o 3 preguntitas, inclusive Mejía, si quieres hacemos después recoges, digamos, preguntas y miramos a ver cómo, pues como para no extendernos, digamos, más de la cuenta, pero veo que Roberto tiene la manito levantada, entonces démosle orden y utilicemos la herramienta. Pregunta, Roberto. ¿Aló? Sí, ya, gracias. Un saludo para todos. Un placer oírlos. Y en cada discusión viaja uno, nos ponen en momentos de oración. Y en una que otra palabra no es de ustedes, es de por allá del Espíritu Santo y de Dios y de Jesús. Y eso es una belleza. Mire, la primera parte que me impactó fue cuando Dios dice que, oiga, ¿será que yo estuve rezando y Dios no nos escucha? Cuando uno siente eso es que realmente no escuchamos a Dios, sino nos escuchamos a nosotros mismos. Nos las pasamos quejándonos, peleando, rezongando frente a la imagen. Que mi marido me dejó, que es un desgraciado, que no sé qué, que ojalá pueda, que no sé cuántas. Entonces el muro de lamentaciones no es orar. Y precisamente por más cruz que haya allá al frente, o más sagrario que haya al frente, no estabas con Dios, estabas con otro. Tienes que averiguar. Eso nos pasa y eso no nos deja orar, la pensadera. La oración es un placer. La oración no debe limitarse a pedir. ¿Sí? Casi que valdría la pena decirle, Señor, pido a Dios no pedir. ¿Sí? La oración es proponer. Cuando yo veo que mi hija no tiene, lo voy a dar como un ejemplo más bien de otra forma. Un paciente, me pillan los familiares y me dicen, doctor, díganos una oracioncita, porque es que este muchacho de 20 años se pegó en la cabeza, está descerebrado, lo están operando. Y yo les dije, ¿y qué están orando? No, que si va a quedar bobo, que te lo lleves. Entonces yo creo que pues, no era algo objetivo, ¿sí? Yo les dije, oiga, pues ya lo están matando antes de cualquier cosa. Entonces yo les dije, visualicémoslo lleno de Dios, muy feliz en su cumpleaños número 80, rodeado de nietos y él dirigiendo la fiesta, ¿sí? Y hay un crusto arriba y una vida muy linda, ¿sí? Y me dicen,
Y entonces, como que yo le propongo a Dios que Él llegue a los 80 y que esté feliz y que esté con nietos y que haya hecho su vida como debería haberla hecho. Tal vez eso funciona, es muy lindo. No, dicen, oiga, la oración es de un tiempo. No, son los 3 tiempos. Cuando tú te metes en el pasado, en el presente y en el futuro. Si te quieres meter en el pasado, que es muy presente, es por ejemplo en la escena de la venida del Espíritu Santo. Yo estoy ahí con los apóstoles y me colé y empujé a uno y me cayó a mí también, ¿no? Eso es muy lindo, ¿sí? El presente es lo que yo tengo y el futuro es lo que acabamos de hacer con ese muchacho que tiene todo un futuro y que en lugar de decir sálvalo, ¿no? Y alguno quedó con duda, ¿sí? Y llega y me dice, doctor, pero entonces ¿usted qué pidió para lo de la cirugía? ¿Que le fuera bien? Le dije, mire, como le dio amnesia por el golpe ni se acuerda. Obvio, si ya pasó, pues ya está bien. Fue una etapa de anécdota en la vida. Pero casi siempre, y eso yo creo que es un problema que nos pasa a todos, nos quedamos hablando del problema y pidiendo y toda esa cosa y rezongando y peleando y de pronto no estábamos con Dios, sino con otro. Entonces, esa oración por eso no funcionó tanto. Orar es gozar, ese es mi mensaje. El otro punto es, con Dios no se pelea, ¿no es que Él no pelea? Entonces, cuando tú estás peleando en la oración, no estás con Él. Pilas, con Dios no se pelea. ¿No es que Él no pelea? Entonces te pone, alguien te puso ahí algo. Entonces, Bueno, yo sí he peleado milanes. con él y Sí, y tal vez no era bueno, más que, pelea. pero peleé Tal vez solo no era pelea. Sí, tal vez no es pelea, y pero peleaba, porque Dios bueno, nunca, y peleó nunca, solo. nunca te va a pelear. Uno rezonga y dice, ay, ¿por qué a mí? Pero no se pelea, Él no te va a pelear, Él te deja. ¿Sí? Entonces, ese eran los argumentos que yo vi muy importantes, que en este viaje hermoso de discusión y de ideas que nos recuerdan pasado, presente y futuro. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Digamos, en la pregunta está el Rosario Carlos, si ves en el chat ya Guillermo, que ha estado bastante participativo, yo creo que ahí dio la respuesta. No sé si damos espacio para una última pregunta, si alguien quiere levantar la mano o de pronto, Monseñor, si usted quiere precisar algo o reforzar algo ¿cómo, Tata? Sí, ya, ok, listo. No, yo creo que ya estuvieron dados los argumentos y sobre todo pues se puntualizó en el tema desde lo bíblico y desde la experiencia de iglesia con respecto a lo que es la oración. Yo creo que lo que nos dijo el doctor Roberto ahorita me pareció bien importante, que es el gozo de la oración y no realmente un muro de lamentaciones ni un muro de discusiones, sino es gozarse de un encuentro. Yo por eso lo dije desde un principio, es gozarse del encuentro de dos personas que comparten realmente su existencia, los dos en los niveles en los que se encuentran y que realmente eh, ayudan para la plenitud, en el gozo, en la alegría, en la felicidad y en la realización de la verdadera voluntad de Dios. Y con respecto al rosario, mire, lo que pasa es que nosotros como somos los que recibimos y no los que realmente vivimos la creación de estos modos de oración, las jaculatorias o la repetición de un pequeño trozo del Evangelio, de los salmos, siempre repetir ayuda a la mente a entrar en. Entonces, realmente lo que hace la oración de repetición es entrar en ese ambiente de oración. Es una manera, y no solamente lo tenemos nosotros. Los musulmanes también tienen como una especie de rosario donde tienen 100 muescas o pepitas que hablan de Alá. Y son 100. Y ellos lo hacen también, porque es una manera como la mente, el corazón, entra en contacto y en oración. Bueno, yo creo que muchas gracias, Carlos. Ahora ahora es Mejía, Monseñor, a todos los que estuvieron, digamos, presentes, Guillermo, que estuvo activo, mi doctor Roberto. Yo por lo menos le pido al Señor y Hermes, que está ahí también escuchando, sabe que me dé misericordia
Si a mí fuera doctor y un paciente me preguntara, doctor, ayúdeme con una oración, es que no sé si él va a quedar bobo, digo, no, los que están bobos son ustedes, por ustedes, no por él. No, mentira. Pero bueno, es verdad que a todos muchas gracias. Y Mejía, Monseñor, Carlos, por este conversatorio que tuvimos. Esperamos pues que de alguna forma, más que hayamos tenido claridades, por lo menos tener inquietudes y que nos lleve a cada uno de nosotros a seguir pidiendo Espíritu Santo y conectarnos. En una última reflexión en el tema del rosario, Monseñor, como lo decía, yo cuento una breve experiencia mía y cuando me empiezo a acercar en estos caminos de Dios, yo les tengo que decir con honestidad que ese primer rosario que yo buscaba, encontré uno que duraba 7 minutos y era como por chulearlo. Entonces, y tu rosario rápido, 7 minutos. Hoy ya busco y tengo unos rosarios como meditados y todo, pero lo que dijo Monseñor es cierto. Fue esa primera conexión, ese tema de entrar, y ya después uno va buscando temas, pero nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, muchas gracias.